El director decidió disfrazarse de empleado para descubrir qué estaba pasando en la empresa. Cuando escuchó detrás de la puerta, quedó petrificado con lo que dijo el empleado. Marcos Montero, CEO de 45 años de Industrias Montero, miraba con una mezcla de incredulidad y rabia el brillo frío de la pantalla de la computadora en su oficina lujosa. Las líneas de su rostro, normalmente suaves y acogedoras, ahora se torcían en tensión mientras sus ojos observaban el correo electrónico anónimo recibido. «Ten cuidado, Marcos. Están planeando tu caída». Leyó lo que habían escrito varias veces. Su porte atlético y su habitual postura confiada daban paso a una inquietud palpable al leer lo que estaba allí. Hacía tiempo que Marcos sospechaba que algo estaba terriblemente mal después de analizar algunos informes de la auditoría de su empresa. «Necesito más información». «¿Quién está detrás de esto?», murmuró para sí mismo, empujando la silla hacia atrás con un movimiento brusco que resonó en el silencio de la oficina nocturna. Decidido a investigar más a fondo, Marcos se levantó y comenzó a buscar en los archivos de su propia empresa, buscando cualquier indicio de quién podría querer perjudicarlo. Mientras revisaba carpetas digitales en busca de comunicaciones sospechosas entre los ejecutivos, una serie de fotos comprometedoras de su familia apareció de repente en su pantalla, enviadas desde un número desconocido. Su corazón se aceleró y sintió el peso del peligro que esas imágenes representaban, dando indicios de que había hecho algo para beneficiar a sus familiares. «Esto está yendo demasiado lejos», susurró sintiendo el escalofrío de la vulnerabilidad. «Necesito llegar al fondo de esto personalmente». La decisión estaba tomada. Al día siguiente, Marcos, cambiando su traje habitual por ropa simple de obrero, entró a uno de los almacenes de Industrias Montero disfrazado. Usaría el nombre de Alex y se haría pasar por un nuevo empleado. Al entrar en la fábrica, el olor a metal y sudor se mezclaba con la tensión que sentía por estar tan expuesto y al mismo tiempo invisible. Miró a su alrededor, tratando de pasar desapercibido entre los verdaderos trabajadores quienes llevaban a cabo sus tareas con una familiaridad que él nunca había experimentado. «Primer día, ¿eh? Buena suerte, la vas a necesitar», dijo un hombre a su lado extendiendo una mano callosa. Marcos, ahora Alex, solo asintió, intentando parecer lo más despreocupado posible. Mientras se esforzaba en tareas manuales, su teléfono vibró discretamente en el bolsillo del pantalón. Con una rápida mirada alrededor verificó el mensaje. «Estamos vigilándote, Marcos. Ten cuidado con lo que buscas». Tragando saliva, Marcos continuó su trabajo haciéndose pasar por Alex, cada movimiento ahora cargado de paranoia y sospecha. En cada pausa observaba, escuchaba. Era un mundo completamente diferente aquí, y cada fragmento de conversación, cada mirada intercambiada entre los trabajadores, podría ser la clave para descubrir lo que estaban planeando contra él. «Te das cuenta de que algo anda mal, ¿verdad?», dijo Ana, la trabajadora que estaba a su lado en la línea de montaje, con su mirada cautelosa encontrándose con la de él. Marcos asintió, decidiendo si confiaba en la mujer a su lado. «Creo que no estamos solos en esto, Alex. Algunas cosas aquí no están bien», susurró ella. Marcos, manteniendo su identidad como Alex, solo asintió, pero por dentro, una resolución firme se formaba. Descubriría la verdad, costara lo que costara, y protegería no solo su posición, sino también a aquellos bajo su mando, a quienes ahora empezaba a entender verdaderamente. Marcos, bajo el disfraz de Alex, siguió a Ana hasta la línea de montaje donde el ruido de las máquinas en funcionamiento llenaba el ambiente. El suelo estaba cubierto de aceite y pequeños pedazos de metal. A medida que recogía piezas y herramientas, su rostro se fruncía al observar las condiciones de trabajo. Iluminación inadecuada, máquinas sin el mantenimiento adecuado y una apariencia general de agotamiento en los rostros de los trabajadores. «¿Cómo consiguen trabajar así todos los días?», preguntó Marcos en voz baja a Ana mientras fingía ajustar un componente. «Prometen mejoras, pero nada cambia. Siempre es mañana, nunca hoy. Lo que se dice por aquí es que al CEO no le importa quién trabaja en la fábrica». Ana respondió, sus ojos fijos en la línea de montaje, pero su voz cargada de frustración. Marcos sintió un pinchazo de culpa al darse cuenta de que las quejas de los trabajadores muchas veces no llegaban hasta él.
Cada murmullo de insatisfacción que escuchaba mientras fingía ser uno de ellos era un golpe en su conciencia de líder. Cuando ella habló de él, su pecho se partió con lo que pensaban de él, la imagen que había transmitido a sus empleados. Mientras se movía por la línea, una figura familiar llamó su atención. Un antiguo miembro del equipo de gestión de Marcos, que había dejado la administración por motivos personales, ahora estaba operando una de las máquinas. Marcos sintió su estómago apretarse. El hombre podría reconocerlo en cualquier momento. Marcos desvió la mirada y continuó su trabajo, esperando que su disfraz fuera suficiente. En el descanso, mientras tomaba un café aguado en la cantina, Marcos escuchó susurros entre Ana y otro empleado en una mesa cercana. ¿Has escuchado sobre la huelga? Parece que esta vez va a suceder de verdad. El viernes, están diciendo. Marcos se atragantó con el café, el calor de la bebida quemando su garganta tanto como las palabras quemaban su mente. ¿Una huelga? Eso podría desestabilizar completamente la empresa en el momento más vulnerable. ¿Estás bien, Alex?, Ana preguntó mirándolo con preocupación. Sí, solo sorprendido por lo que escuché. Una huelga, ¿eh? Marcos intentó sonar casual, pero su mente ya estaba girando, tratando de conectar los puntos. Sí, y no es solo eso. Hay algo grande detrás de esto, algo que no está bien. Ana susurró, inclinándose hacia él. Marcos miró alrededor para asegurarse de que nadie más los escuchaba. ¿Puedes decirme más?, preguntó, la urgencia en su voz difícil de disimular. Ana lo miró, midiendo su reacción. Tal vez pueda, pero necesitamos tener cuidado, Alex, mucho cuidado. Mientras Marcos asentía, su corazón latía fuerte contra el pecho. Estaba aquí para descubrir lo que tenían planeado contra él, pero ahora parecía que había mucho más en juego que su propia caída. El bienestar de sus empleados y el futuro de Industrias Montero estaban colgando de un hilo. Marcos, aún bajo la identidad de Alex, continuó mezclándose entre los trabajadores, pero ahora con la mente enfocada en descubrir más sobre la posible huelga y la sombría conspiración que parecía desarrollarse en las sombras de Industrias Montero. Cada día intentaba fortalecer lazos con los compañeros, mostrándose un trabajador diligente y preocupado, compartiendo comidas y escuchando atentamente las historias de vida que emergían entre el ruido de las máquinas. «¿Has notado cómo Guillermo anda por aquí como si poseyera el lugar?», comentó un empleado al lado de Marcos durante el almuerzo. «Dicen que tiene el oído del consejo directivo». Marcos, disfrazando su curiosidad, alimentó la conversación. «Guillermo parece tener mucha influencia. ¿Cómo maneja las demandas de los trabajadores?». El colega se rió sin humor. «Guillermo solo aparece para recordarnos las cuotas y los plazos. Parece que tiene otros planes en mente, no está preocupado por nosotros». Esta información hizo que Marcos frunciera el ceño, preocupado. Si Guillermo estaba involucrado, las cosas podrían ser más complicadas de lo que imaginaba. Necesitaba acercarse más al gerente sin levantar sospechas. En los días siguientes, Marcos buscó casualmente encontrarse con Guillermo, ofreciendo ayuda en pequeñas tareas para ganar su confianza. «Alex, ¿cierto? Eres bastante proactivo. Sigue así», dijo Guillermo observándolo con una mirada evaluadora. «Estoy aquí para aprender y contribuir», respondió Marcos manteniendo su voz neutra y amigable. Sin embargo, la tensión aumentaba. Los murmullos sobre la huelga crecían y Marcos sentía que necesitaba actuar rápidamente antes de que la situación explotara. Fue entonces cuando, en una tarde lluviosa, mientras revisaba su teléfono escondido en el armario, apareció un nuevo mensaje anónimo. «No confíes en nadie, Marcos. Saben que estás buscando». Marcos se congeló, la sangre helándose en sus venas. Miró alrededor intentando identificar si alguien lo estaba observando. ¿Estaba comprometido su disfraz o era solo una amenaza para mantenerlo alejado? Sabía que cada paso a partir de ahora debía ser calculado con extremo cuidado. «La situación está complicada, ¿verdad?», Ana susurró a su lado cuando volvieron a la línea de montaje. «Algo está pasando tras bambalinas. Algunas personas están muy nerviosas con esta huelga». «Sí, yo también lo siento», respondió Marcos, su mente trabajando frenéticamente. «Ana, ¿sabes si Guillermo está involucrado en algo más serio?». Ana miró alrededor antes de responder. «Alex, Guillermo siempre ha sido ambicioso,
pero últimamente ha tenido muchas reuniones cerradas con algunos de nuestros superiores. No es solo sobre la producción, hay algo más. Marcos ponderó sus próximas acciones. Necesitaba más información, pero ahora, con la amenaza pendiente sobre su cabeza, cada movimiento podría exponerlo aún más. Decidió que el próximo paso sería observar las reuniones de Guillermo de una manera que no levantara sospechas, tal vez usando cámaras de seguridad o siguiéndolo discretamente. Marcos, aún bajo el disfraz de Alex, sentía el peso de la tensión crecer cada día más mientras intentaba discretamente seguir los movimientos de Guillermo. Sabía que cada paso que daba podría aumentar el riesgo de ser descubierto. En una tarde particularmente sofocante en el almacén, un incidente inesperado desafió su farsa. Mientras ayudaba a mover una carga pesada con un grupo de trabajadores, una de las máquinas, notoriamente mal mantenida, comenzó a emitir un sonido estridente. En cuestión de segundos, la situación escaló cuando la máquina soltó chispas y una pequeña explosión ocurrió. El pánico se instaló entre los trabajadores e instintivamente Marcos tomó la delantera. Uno de los hombres podía resultar herido, incluso Marcos, pero en ese momento no se preocupaba por sí mismo. «Todos a la salida de emergencia ahora», Marcos gritó, usando un tono de mando que no correspondía con el perfil de un simple nuevo empleado. Su autoridad natural de CEO tomó control y comenzó a coordinar la evacuación, asegurándose de que todos salieran a salvo. Mientras guiaba un grupo hacia la salida, notó a Jorge, el antiguo miembro del equipo de gestión, observándolo con una expresión de sospecha y reconocimiento. «Alex, ¿cierto? ¿Desde cuándo sabes manejar emergencias de esta manera?», preguntó Jorge, la desconfianza clara en su voz. Marcos mantuvo la calma, a pesar del sudor que se formaba en su frente. «He asistido a muchos entrenamientos de seguridad», respondió rápidamente, esperando que su respuesta fuera suficiente. «Necesito ayudar al compañero que resultó herido», dijo él, cambiando de tema y dirigiéndose hacia el hombre que necesitaba atención médica. Por suerte no había resultado gravemente herido, pero ninguno de los supervisores pareció importarle el hombre. Marcos ayudó a limpiar su herida, sintiéndose culpable por el equipo que había contratado. Después de asegurarse de que todos estaban seguros y los servicios de emergencia habían llegado, Marcos se alejó para tomar aire, su corazón aún latiendo fuerte no solo por el susto, sino por la posibilidad de que su identidad hubiera sido comprometida. Sabía que la sospecha de Jorge podría ser un problema. Al final del día, mientras los trabajadores comentaban el incidente y elogiaban la acción rápida de Alex, Marcos recibió un mensaje en su teléfono secreto. «Vi lo que hiciste hoy. ¿Quién eres realmente, Marcos?». El mensaje no tenía firma, y la falta de identificación solo añadía otra capa de ansiedad a su situación ya complicada. «¿Por qué están jugando este juego conmigo? Si me sacan del poder, ¿harán algo contra mis trabajadores?», se preguntaba él, preocupado por los empleados, recordando que un día fue uno de ellos. Mucho antes de abrir su propia empresa fue un trabajador común. Ahorró dinero durante años para poder abrir su propio negocio. Empezó pequeño y fue creciendo con el pasar de los años. Estar allí entre los empleados, especialmente viéndolos en peligro, recordaba a Marcos que él podría ser uno de ellos. Jamás pensó que su empresa estaría en un punto en el que pondría a los empleados y sus empleos en riesgo. Necesitaba actuar con más cautela que nunca para arreglar la empresa. Si alguien como Jorge comenzara a hacer preguntas, o peor, si Guillermo sospechara que no era quien decía ser, todo su esfuerzo para desentrañar la conspiración y proteger su empresa podría desmoronarse. Esa noche, mientras se preparaba para dejar el almacén, Marcos se encontró con Ana. «Estuviste increíble hoy, Alex, pero pareces saber más de lo que deberías», comentó ella, su mirada curiosa y preocupada al mismo tiempo. Marcos sabía que estaba en un punto crítico. «Es complicado, Ana. Realmente quiero ayudar, pero hay cosas que no puedo explicar ahora», dijo él, manteniendo su respuesta vaga, pero sincera. «Entiendo», respondió Ana, aún no totalmente convencida, pero aparentemente dispuesta a dejar el asunto por el momento. En los días siguientes, Marcos, aún como Alex, redobló sus esfuerzos para integrarse aún más con los trabajadores, al mismo tiempo que mantenía un ojo vigilante sobre Guillermo.
Comenzó a implementar pequeñas mejoras en la línea de montaje, ajustes sutiles que no requerían aprobación superior, pero que significaban mucho para la seguridad de los empleados y la eficiencia del trabajo diario. «Mira, he puesto estos tapetes ergonómicos aquí. Ayudan a reducir la fatiga», explicó Marcos a un grupo de trabajadores, quienes lo miraron sorprendidos y agradecidos. «¿Dónde conseguiste esto, Alex? Nuestras peticiones por estas cosas siempre caen en oídos sordos», cuestionó un colega, mirando el tapete con una mezcla de desconfianza y alivio. «Me las arreglé», respondió Marcos, ofreciendo una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que cargaba el peso de su secreto. Mientras Marcos continuaba con sus pequeñas mejoras, Ana lo observaba con una expresión complicada. La sospecha y la gratitud parecían luchar dentro de ella. Una tarde se acercó a él, con el rostro más serio de lo habitual. «Alex, necesito hablar contigo, en privado», dijo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. Marcos la siguió hasta un rincón discreto del almacén, donde el ruido de las máquinas amortiguaba sus voces. «¿Qué está pasando, Ana?». Ana dudó, mordiéndose el labio inferior. «Es sobre estos cambios que estás haciendo, Guillermo. Él no está feliz. Me preguntó cómo estas cosas están sucediendo sin su aprobación. Él me presionó mucho». Marcos sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Presionó cómo?», preguntó, la preocupación marcando cada palabra. «Me amenazó, Alex. Dijo que si sabía algo y no se lo contaba podría perder mi trabajo. O peor, podría hacer las cosas difíciles para mí y para mi hijo», confesó Ana, sus ojos llenos de miedo. La ira y la frustración hervían dentro de Marcos. «Lo siento mucho que estés pasando por esto, Ana. Me ocuparé de esto. Haré que pare», prometió Marcos, aunque sabía que confrontar a Guillermo directamente podría exponerlo aún más. «Confío en ti, Alex, creo. Solo ten cuidado. Pero recuerda que eres uno de nosotros y que ellos simplemente no van a escuchar lo que digas», dijo Ana, antes de alejarse rápidamente, dejando a Marcos con sus pensamientos turbulentos. Ese día Marcos observó a Guillermo más de cerca, tratando de entender la extensión de su influencia y corrupción. Vio a Guillermo intimidando a otros empleados, siempre sutilmente, siempre con una sonrisa que más parecía un gruñido. Cada pedazo de información era una pieza del rompecabezas, pero también un recordatorio de cuán peligroso era realmente su juego. Una noche, mientras revisaba nuevamente los mensajes en su teléfono, Marcos encontró otra amenaza velada. «Estás jugando con fuego, Marcos, mejor para mientras estás adelante». El mensaje no tenía remitente, pero él estaba casi seguro de que venía de Guillermo. Sabía que Ana podría ser despedida después de aquella amenaza, pero tenía que investigar un poco más para saber quiénes estaban detrás de todo, a pesar de querer ayudar a la trabajadora. El desafío ahora era doble: cómo proteger a Ana y a los otros trabajadores y cómo continuar su investigación sin ser descubierto. Con cada paso que Marcos daba como Alex, sabía que se acercaba tanto a la solución como al peligro. La línea entre ser un héroe y ser desenmascarado era terriblemente delgada. Estaría en problemas si lo desenmascaraban antes de la hora correcta. Perdería la credibilidad con sus empleados. Detestaba mentirles, pero era necesario para mantener sus empleos, porque si los sacaban del poder podrían cambiar todo, incluso despedirlos. Día tras día, continuaba sus investigaciones con urgencia, consciente de que cada interacción podría revelar más de lo esperado. Su enfoque ahora estaba en desenterrar la profundidad de la conspiración dentro de Industrias Montero, especialmente el involucramiento de Guillermo, el gerente que parecía central para los acontecimientos recientes. Una mañana gris, Marcos estaba en el almacén cuando escuchó a Guillermo discutiendo por teléfono en un tono sospechosamente bajo. Aprovechando la oportunidad, se acercó discretamente, fingiendo verificar el stock cercano. Las palabras que captó fueron suficientes para congelar su sangre. «No importa lo que cueste, este plan va a seguir adelante». «El CEO no sabe lo que le va a golpear», decía Guillermo con una risa fría que reverberaba contra las paredes de metal. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ahora estaba claro que Guillermo no solo estaba involucrado, podría estar liderando la conspiración. Determinado a encontrar más pruebas, Marcos comenzó a monitorear las comunicaciones de Guillermo más de cerca, utilizando pequeños dispositivos de escucha que colocó discretamente en la oficina y la sala de reuniones.
Cada fragmento de conversación, cada documento que lograba fotografiar discretamente, añadía más detalles al esquema. Era evidente que Guillermo y algunos ejecutivos estaban planeando algo que podría no solo derrocar a Marcos como CEO, sino también dañar seriamente la empresa. Una tarde, mientras fingía hacer un mantenimiento de rutina cerca de la oficina de Guillermo, Marcos escuchó algo que lo hizo detenerse. El nuevo Alex está metiéndose más de lo que debería. Necesitamos mantener un ojo en él. Tragando saliva, Marcos continuó su trabajo, su mente corriendo. Sabía que estaba cerca de descubrir algo grande, pero también estaba cada vez más expuesto. Decidido a enfrentar a Guillermo de alguna manera, Marcos encontró una oportunidad en una reunión de equipo donde Guillermo hablaba sobre eficiencia y seguridad en el trabajo. ¿Y qué hay de las iniciativas que realmente mejoran nuestro ambiente de trabajo? ¿Cuándo vamos a ver acciones reales, no solo palabras? Marcos desafió, manteniendo su voz firme. Guillermo lo miró, un brillo calculador en los ojos. Alex, eres bastante nuevo aquí para entender cómo funcionan las cosas. Tal vez te estás involucrando demasiado en asuntos que no te conciernen. El aire entre ellos cargaba una tensión palpable y otros empleados observaban, sintiendo el cambio en la atmósfera. Estoy aquí para trabajar igual que todos, pero la seguridad y el bienestar son mi derecho tanto como de cualquier otro aquí, respondió Marcos manteniendo la fachada de Alex. Guillermo sonrió, pero había algo depredador en ese gesto. Solo ten cuidado, Alex. A los empleadores por encima de mí no les gustan los empleados que hacen muchas preguntas y exigencias. Después de la reunión, Marcos sabía que tenía que acelerar sus acciones. Al volver a su casillero para recoger algo, encontró una nota anónima. Saben sobre ti, Marcos. Ten cuidado. El simple mensaje era una clara advertencia de que estaba en el radar de Guillermo, tal vez más que nunca. Más tarde, mientras Marcos salía del almacén, Guillermo lo interceptó. Sabes, Alex, a veces las personas curiosas encuentran más de lo que esperan. Sería una pena si tuvieras que irte tan pronto. La amenaza velada de Guillermo confirmaba sus sospechas. Marcos, a pesar del miedo, se mantuvo calmado. Aprecio tu preocupación, Guillermo. Solo espero que todos podamos trabajar juntos por el bien de Montero, dijo enfrentando a Guillermo directamente. Ahora, más que nunca, necesitaba protegerse a sí mismo para mantenerse en el poder y a la empresa, para que los empleados continuaran en sus puestos. Marcos se sentía cada vez más aislado mientras las capas de la conspiración se revelaban ante él. Mientras caminaba por los pasillos oscuros del almacén después del enfrentamiento con Guillermo, reflexionaba sobre las consecuencias de sus propias decisiones como CEO, la dura realidad de sus políticas, que indirectamente alimentaron la insatisfacción y la traición dentro de su empresa, pesaba sobre él. ¿Cómo pude ser tan ciego a los problemas aquí?, murmuró Marcos para sí mismo, sintiendo el peso de cada decisión pasada que ahora parecía equivocada. Detrás del disfraz de Alex empezaba a entender los desafíos diarios y las luchas de sus empleados de una manera que las reuniones de directiva nunca revelaron. Tal vez me enfoqué demasiado en los números y menos en las personas que hacen que esos números sucedan, pensó mientras un sentimiento de culpa crecía dentro de él. Esa noche, mientras revisaba los datos recopilados de los dispositivos de escucha y las fotos tomadas en secreto, Marcos fue interrumpido por una alerta en su teléfono. Un mensaje de un contacto confiable dentro del departamento de TI de la empresa decía: urgente, hay actividad sospechosa en la red. Parece una filtración interna de datos de los empleados. Algunas informaciones muy sensibles podrían estar comprometidas. El corazón de Marcos se aceleró. Esto podría exponerme completamente. Se dio cuenta la gravedad de la situación golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Con su identidad secreta posiblemente a punto de ser revelada, la urgencia de actuar se volvió aún más crítica. Marcos se apresuró a encontrarse con su contacto de TI en un café discreto cerca de la empresa. Sentándose en una mesa escondida en el rincón, esperó mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que no estaba siendo seguido. ¿Qué encontraste?, preguntó Marcos en cuanto llegó el técnico de TI, la preocupación evidente en su voz. No es bueno, Alex, o debería decir Marcos. Sabemos que eres tú, dijo el técnico en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Marcos se congeló.
El impacto lo golpeó antes de que pudiera componer la expresión. ¿Cómo tú? Digamos simplemente que no soy el único con acceso a los registros del servidor. Tu conexión VPN no era tan segura como pensabas, explicó el técnico, su expresión seria. Pero estoy de tu lado, creo que lo que estás intentando hacer aquí es importante. Marcos asintió, agradecido por la lealtad inesperada, pero preocupado por cuántos más podrían saber de su verdadera identidad. ¿Qué podemos hacer sobre la filtración? Necesitamos actuar rápido para contener la información antes de que se propague más. Y necesitas decidir el próximo paso, Marcos. Si te exponen ahora, todo tu esfuerzo por ocultarte podría ser en vano, advirtió el técnico. Al salir del café, Marcos sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Necesitaba un plan no solo para salvar su empresa, sino también para redimirse ante los ojos de sus empleados y, tal vez, ante sus propios ojos. Aún conmocionado por la advertencia del técnico de TI y la inminencia de su exposición, apenas tuvo tiempo para recomponerse cuando estalló la crisis. Una alarma de seguridad resonó a través del sistema de Industrias Montero, seguida de una avalancha de correos electrónicos de alerta sobre la fuga de datos sensibles. La información que había escapado no solo ponía a la empresa en riesgo financiero y legal, sino que también contenía detalles comprometedores sobre las operaciones internas y estrategias futuras. No podemos dejar que esto se propague más de lo que ya se ha propagado, dijo Marcos a su contacto de TI, mientras corrían hacia el centro de comando de seguridad de la empresa. Al llegar, encontraron al equipo de seguridad en desesperación, intentando contener la fuga y rastrear su origen. Mientras Marcos coordinaba con el equipo, su teléfono sonó. Era Ricardo, el jefe de seguridad, con una noticia alarmante. Marcos, tenemos un problema mayor. Hemos detectado un sabotaje en el sistema de control de la maquinaria de la línea de montaje principal. Si no actuamos ahora, esto podría causar un accidente grave. La gravedad de la situación forzó a Marcos a tomar una decisión rápida. Mantén a todos lejos del área afectada. Voy para allá ahora, instruyó, colgando el teléfono y corriendo hacia el lugar del potencial desastre. Al llegar a la línea de montaje, Marcos encontró a Ricardo ya evacuando al personal. Buen trabajo, Ricardo. ¿Cómo está la situación? Estamos logrando mantener el área aislada, pero el sistema está inestable. Necesitamos apagar todo manualmente para evitar que la situación se salga de control, explicó Ricardo, pasándole a Marcos una tableta que mostraba los puntos críticos. Juntos avanzaron cautelosamente por la fábrica, desactivando los sistemas uno a uno. Cada clic en la tableta era un potencial desastre evitado, pero Marcos sabía que solo estaban conteniendo la situación, no resolviéndola. Mientras trabajaban, Marcos reflexionaba sobre las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Esto es un golpe directo contra mí, pero también contra todos aquí. ¿Quién estaría dispuesto a arriesgar vidas solo para derribarme? Reflexionaba en voz alta. Alguien que quiere verte fuera de la empresa a cualquier costo, respondió Ricardo con una mirada sombría. Tenemos que considerar a todos como sospechosos ahora, incluso a aquellos cercanos a ti. El peso de esas palabras impactó profundamente a Marcos. La traición parecía venir de todas direcciones, y la confianza que tenía en su equipo estaba sacudida. Con la filtración controlada momentáneamente y el riesgo inmediato de accidente apartado, volvieron al centro de comando para evaluar los daños. Necesitaremos una respuesta pública fuerte y transparente. No podemos dejar que esto defina quiénes somos, dijo Marcos, más para sí mismo que para Ricardo. La idea de enfrentar públicamente la crisis lo tensaba, pero sabía que era necesario para comenzar a reconstruir la confianza dentro y fuera de la empresa. Sin embargo, antes de que pudiera planificar su siguiente movimiento, Marcos recibió otra llamada. Era el técnico de TI nuevamente, esta vez con un tono urgente. Marcos, necesitas ver esto. Acabamos de recibir un video que muestra a alguien accediendo al sistema de seguridad. Parece que fue grabado aquí dentro. Envíalo a mi celular ahora, ordenó Marcos, dándose cuenta de que el siguiente paso de la conspiración ya estaba en marcha. Mientras el video se cargaba, Marcos sentía el peso de la incertidumbre. ¿Hasta dónde llegarían para sacarlo del poder?, se preguntaba. Marcos se sentía completamente solo, cargando un peso enorme en sus espaldas y no podía fallar, no cuando esto representaba algo importante para sus empleados.
La sala de control, normalmente un bastión de actividad y coordinación, ahora parecía un eco de sospechas y miradas furtivas. Al observar a sus colegas trabajar, se daba cuenta de lo solo que estaba en esta lucha. El video finalmente cargó y lo que vio confirmó sus peores temores. La filmación mostraba una figura encapuchada, claramente familiarizada con el diseño de la empresa, desactivando deliberadamente protocolos de seguridad. No era solo sabotaje, era un mensaje directo para él. Esto fue planeado meticulosamente, murmuró Marcos para sí mismo, sintiendo el peso de la conspiración cerrándose a su alrededor. Saben exactamente dónde atacar, sin poder revelar su verdadera identidad para buscar más apoyo. Marcos sabía que tenía que confiar en sus propios instintos y en las pocas alianzas que creía que aún podía tener. Llamó a Ricardo para una reunión privada, lejos de oídos curiosos. «Ricardo, esta filtración y la sabotaje, no puedo hacer esto solo», admitió Marcos en voz baja. «Necesito que seas mis ojos y oídos. No puedo estar en todos lados al mismo tiempo». Ricardo asintió, su expresión seria reflejando la gravedad de la situación. «Puedes contar conmigo, Marcos, pero ¿quién más está involucrado en esto? ¿Tienes alguna idea de quién más podría estar detrás de todo esto?» Marcos vaciló, ponderando cuánto podría compartir sin comprometer su seguridad y la de Ricardo. «Todavía estoy juntando las piezas, pero necesitamos estar vigilantes. A cualquier señal de más problemas, avísame inmediatamente». Mientras la crisis continuaba desarrollándose, Marcos se encontró regresando al centro de comando, determinado a rastrear cada movimiento dentro de su empresa. El peso de la soledad y la responsabilidad era abrumador, pero sabía que rendirse no era una opción. La situación se intensificó cuando, al final de un largo día de investigaciones y medidas de contención, una alerta de seguridad sonó nuevamente. El sistema que monitoreaba los niveles de energía y los sistemas mecánicos mostraba irregularidades que no eran típicas. Corriendo al lugar con Ricardo, descubrieron un intento de manipulación de los controles principales. «Alguien intentó sobrecargar el sistema de refrigeración», explicó Ricardo, señalando los indicadores parpadeando en rojo en el panel. «Si no hubiéramos llegado a tiempo, podría haber causado un incendio». Marcos respiró profundamente, su corazón latiendo rápido con la adrenalina del momento y la realización de cuán cerca habían estado de una catástrofe. «Esto está escalando demasiado rápido, están tratando de forzarnos a cometer un error fatal», dijo, la determinación endureciéndose en su mirada. Regresando al centro de comando, Marcos se sentó, contemplando su próximo movimiento. El día había sido un recordatorio brutal de que cada decisión ahora podría tener consecuencias mortales, no solo para él, sino para todos en Industrias Montero. Con la conspiración desplegándose a su alrededor, estaba en una carrera no solo para salvar su empresa, sino que ahora parecía que necesitaba salvar vidas, quizás incluso la suya propia. «Vamos a fortalecer todos los protocolos de seguridad», instruyó Marcos a Ricardo. «Nadie entra o sale sin una verificación completa. Es hora de cerrar el cerco». La tensión era palpable en el aire mientras Marcos se preparaba para la reunión crítica que podría definir el futuro de Industrias Montero. Sabiendo que la verdad sobre su identidad necesitaba ser revelada, organizó un encuentro con todos los ejecutivos y gerentes importantes, incluyendo a Guillermo. Su corazón latía fuerte, pero su decisión estaba tomada. «Señoras y señores, gracias por estar aquí hoy. Esta reunión es crucial para el futuro de nuestra empresa», comenzó Marcos, su voz firme, proyectando autoridad y calma, a pesar del torbellino de emociones que sentía. Hizo una pausa mirando cada rostro en la sala, midiendo sus reacciones mientras se preparaba para soltar la bomba. «Hay algo que necesito revelar sobre mi identidad, algo que afecta directamente a todos aquí y a nuestra empresa». Hubo un murmullo confuso entre los presentes. Guillermo, que hasta entonces observaba con una expresión de disgusto, ahora fruncía el ceño, claramente alerta. «Soy Marcos Silva, su CEO. He estado trabajando encubierto como Alex para entender mejor nuestra empresa y sus desafíos», reveló Marcos, permitiendo que la sorpresa y el shock se instalaran en la sala. La confusión se transformó en murmullos altos y expresiones de incredulidad. Guillermo fue el primero en recomponerse.
su rostro endureciéndose mientras se levantaba, claramente furioso. ¿Esto es una broma, Marcos? ¿Crees que puedes jugar con nosotros espiando y luego rebelándote de esta manera?, desafió Guillermo, su voz llena de veneno. No es una broma, Guillermo. Es una medida desesperada para entender y corregir los problemas que están corroyendo nuestra empresa desde dentro, respondió Marcos, enfrentando directamente a Guillermo. Y a partir de lo que he descubierto, sé que hay una conspiración para derribarme. Una conspiración de la que sospecho tú formas parte. Antes de que Guillermo pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió abruptamente. Varios policías entraron, liderados por un detective. Marcos Silva, usted está bajo investigación por fraude. Necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas, anunció el detective acercándose a Marcos. La sala explotó en caos, con ejecutivos y gerentes susurrando y intercambiando miradas de shock. Marcos miró a Ricardo, que parecía tan sorprendido como todos los demás, pero con una chispa de preocupación en su mirada. No he cometido ningún fraude. Esto debe ser un error, dijo Marcos con calma, aunque por dentro estaba turbado. Sabía que esta acusación podría ser otra pieza de la conspiración para removerlo definitivamente del poder. Mientras los policías lo escoltaban fuera de la sala, Marcos se volvió hacia los presentes. Esto no es el final, la verdad saldrá a la luz, declaró, su voz resonando con una mezcla de desafío y promesa. Al ser llevado, miró directamente a Guillermo, cuya expresión de satisfacción apenas velada revelaba mucho. Marcos se dio cuenta de que la trampa había sido cuidadosamente preparada, pero él no estaba listo para rendirse. En el camino a la comisaría, Marcos pensaba rápidamente en sus opciones. Sabía que necesitaba un abogado confiable y tal vez, más que nunca, del apoyo de los pocos en quienes todavía confiaba. No estaba seguro de cuán profundo iba el agujero de la conspiración, pero estaba claro que desentrañarlo sería más peligroso y complejo de lo que había imaginado. Al llegar a la comisaría, Marcos fue conducido a una sala de interrogatorio. La situación era surrealista, sintiéndose más como una pesadilla de la cual esperaba despertar en cualquier momento. El detective entró en la sala cerrando la puerta detrás de sí con un clic ominoso. Marcos Silva, vamos a hablar sobre las acusaciones de fraude. Tenemos evidencias de manipulación en los registros financieros de Montero que apuntan directamente a usted. Comenzó el detective colocando una carpeta de documentos sobre la mesa. Marcos respiró hondo, manteniendo la calma. Aseguro que estas acusaciones son falsas. Alguien está tratando de incriminarme como parte de un intento mayor de tomar control de la empresa. Entonces, ¿está diciendo que es una trampa?, preguntó el detective observando a Marcos atentamente. Exactamente. Y pienso probarlo. ¿Puedo hacer una llamada? Necesito a mi abogado, respondió Marcos, su mente ya trabajando en las posibles maneras de desentrañar la conspiración que lo había llevado hasta allí. Mientras el detective asentía con la cabeza permitiendo la llamada, Marcos sabía que la revelación de su identidad y ahora el arresto eran solo el comienzo. Marcos rápidamente marcó el número de Ana, confiando en que ella y Ricardo podrían ser sus aliados más confiables en este momento crítico. Ana, soy Marcos, estoy en la comisaría. Necesito que tú y Ricardo me ayuden a compilar todas las evidencias que tenemos contra Guillermo y cualquier otro involucrado. Es crucial que hagamos esto rápido, dijo Marcos, su voz baja y urgente. Ana, escuchando el desespero contenido en la voz de Marcos, respondió prontamente. Claro, Marcos, estamos contigo. Vamos a reunir todo lo que podamos. Ricardo ya comenzó a revisar las cámaras de seguridad y los registros financieros de nuevo. Mientras tanto, en la oficina, Ricardo escudriñaba las grabaciones de seguridad, buscando inconsistencias o cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. La oficina estaba silenciosa, con la mayoría del equipo aún conmocionada por las recientes revelaciones y el arresto de su CEO. En la comisaría, el detective regresó a la sala interrumpiendo la llamada de Marcos. Continuemos, señor Montero, mencionó que tiene pruebas de su inocencia. Marcos, compuesto pero calculador, respondió, sí, y verá que no solo soy inocente, sino también víctima de un engaño para removerme del poder. Esas pruebas están siendo compiladas ahora mismo por mis colegas. El detective parecía escéptico, pero asintió. Estaré esperando esas pruebas. Por ahora permanecerá aquí.
Mientras Marcos esperaba en la celda, Ana y Ricardo trabajaban frenéticamente. Ana se enfocaba en los registros financieros mientras Ricardo revisaba las grabaciones. Sabían que cada minuto contaba no solo para la libertad de Marcos, sino también para el futuro de Industrias Montero. De repente, mientras analizaba los vídeos, Ricardo llamó a Ana. «Ana, ven a ver esto». Pausó la grabación donde una figura no identificada accedía a archivos confidenciales. «Esto fue 2 días antes de la fuga. Necesitamos mostrar esto a Marcos y a los investigadores». Ana asintió. «Voy a enviar esto al abogado de Marcos y preparar una copia de seguridad». Sin embargo, cuando Ricardo intentó hacer una copia del video, la pantalla parpadeó y ocurrió un error en el sistema. «¿Qué diablos?», murmuró Ricardo intentando recuperar el archivo. Para su horror, el vídeo había desaparecido misteriosamente del sistema. «Ana, el archivo desapareció, fue borrado remotamente». Ana, percibiendo la gravedad del momento, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esto significa que todavía tenemos un traidor entre nosotros, monitoreando nuestros movimientos. Necesitamos ser más cautelosos. Vamos a usar otro canal para comunicarnos con el abogado de Marcos». En la comisaría, Marcos sentía la presión del tiempo y las fuerzas contrarias que se movían en las sombras. Con la ayuda de su abogado, lograron convencer a los policías de analizar algunas de sus pruebas, como las llamadas y amenazas que Marcos había recibido. Aún no era suficiente para probar que todo había sido forjado contra él, pero fue suficiente para convencer a los policías de acompañar a Marcos hasta la empresa, para que él realizara una reunión que podría resolver el caso definitivamente. Con eso, fue conducido bajo escolta policial de regreso a la empresa para una reunión extraordinaria con los accionistas y ejecutivos de alto nivel. La tensión en la sala de conferencias era palpable, con miradas desconfiadas y susurros ahogados, mientras él entraba escoltado por los policías. Todos los ojos estaban en él, algunos llenos de acusación, otros de curiosidad. Marcos sabía que este era el momento de enfrentar todo de frente. «Gracias por estar aquí», comenzó Marcos con una calma forzada. «Entiendo que las circunstancias de estas últimas semanas han sido perturbadoras, por decirlo menos, pero es exactamente por eso que necesitamos tener esta conversación». Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos antes de continuar. «La transparencia y el respeto mutuo son los pilares que deben sostener nuestra empresa. Sin ellos, no somos mejores que las sombras que tratamos de evitar». Susurros recorrieron la sala. Guillermo, con una expresión desafiante, interrumpió. «Marcos, esas son palabras bonitas, pero ¿cómo explicas la sabotaje y la fuga de información? ¿Cómo explicas estar disfrazado entre nosotros? ¿Cómo explicas todos estos policías aquí? Hice lo que creí necesario para entender los problemas internos que nuestros informes y reuniones no revelaban. Necesitaba ver por mí mismo lo que estaba sucediendo en nuestra empresa», respondió Marcos, mirando directamente a Guillermo y a los otros ejecutivos sin responder acerca de los policías. «Lo que descubrí fue una red de engaños y planes para derribarme, sí, pero lo más alarmante fue ver el descuido con el que tratamos a nuestros propios colegas». La sala quedó en silencio, con muchos evitando la mirada de Marcos. Él aprovechó la pausa para reforzar su posición. «Estoy aquí no solo para limpiar mi nombre, sino para purificar nuestra empresa de estas prácticas corruptas. Si eso me convierte en un objetivo, entonces acepto eso como parte de la lucha por la integridad de Montero». Fue entonces cuando una de las accionistas, una mujer en la tercera fila, se levantó, sosteniendo un grabador. «Marcos, quizás esto cambie el curso de nuestra conversación», dijo ella, su voz firme. «Tengo aquí una grabación que recibí anónimamente esta mañana. Contiene una conversación entre algunos de nuestros ejecutivos, incluyendo a Guillermo, planeando la fuga de información y discutiendo cómo esto podría usarse para eliminarte definitivamente». Un silencio impactado se esparció por la sala mientras ella presionaba el play. La voz de Guillermo y otros ejecutivos llenó el espacio, hablando abiertamente sobre el plan contra Marcos. Mientras la grabación continuaba, la expresión de Guillermo cambió de desafiante a derrotada. Marcos, aunque aliviado por la vindicación, sabía que aún había mucho trabajo por delante. «Ven», dijo Marcos cuando la grabación terminó, «este es el tipo de veneno que tenemos que erradicar, no solo por el bien de la empresa, sino por nuestro propio bien como personas que se respetan y respetan el trabajo duro de todos en esta sala».
Los accionistas y ejecutivos comenzaron a conversar entre sí, algunos mirando a Guillermo con desprecio, otros aún procesando la revelación. Los policías, ya listos, llevaron a Guillermo a la comisaría para aclarar el audio. Marcos sabía que ese momento era un punto de inflexión, no solo para su lucha por limpiar su nombre, sino para toda la cultura de Industrias Montero. Estaba listo para liderar ese cambio, sin importar los desafíos que todavía estuvieran por venir. Después de la reunión, Marcos permaneció en el centro de la sala mientras los accionistas y ejecutivos se dispersaban, murmurando entre ellos, claramente conmovidos por la revelación. Sentía el peso de la victoria parcial, pero era consciente de que esta era solo la primera etapa de una larga batalla para restaurar la integridad de Industrias Montero. Vamos a necesitar revisar todos nuestros procesos internos, desde las contrataciones hasta las auditorías de seguridad, dijo Marcos, convocando una sesión inmediata con los líderes de departamento aún presentes. Esta conspiración mostró cuán vulnerables somos a la corrupción interna. Ana, que había permanecido al lado de Marcos durante la turbulencia, asintió en acuerdo. Es una oportunidad para reinventar la empresa, sugirió. Mientras discutían los próximos pasos, Marcos no pudo evitar sentir una ola de desesperación al pensar en los muchos desafíos que aún enfrentaría. La empresa había sido sacudida hasta el núcleo, y la confianza de sus empleados y del público necesitaba ser reconstruida desde cero. Sé que no será fácil y que muchos de ustedes pueden sentirse traicionados, admitió Marcos, mirando a los rostros que lo rodeaban. Pero les pido que confíen en mí para guiar nuestra empresa a través de esta tormenta. Necesitamos estar más unidos que nunca. Los días siguientes fueron un torbellón de actividades. Marcos pasó horas en reuniones con el departamento legal para asegurar que todas las acciones legales contra los conspiradores fueran meticulosamente preparadas. Simultáneamente, trabajó con el Departamento de Recursos Humanos para establecer nuevos protocolos de integridad y cumplimiento. Durante una de esas reuniones, el teléfono de Marcos sonó. Era el abogado de la empresa con noticias sobre el progreso de las investigaciones internas. Marcos, hemos encontrado evidencias adicionales que vinculan a otros 2 ejecutivos con la conspiración. También intentaron manipular los resultados financieros para crear una imagen más favorable de sus gestiones. Marcos sintió una mezcla de alivio e indignación. Gracias por la actualización. Actuaremos inmediatamente para asegurar que sean responsabilizados, respondió determinado. No pasó mucho tiempo hasta que todos estuvieran detenidos finalmente por los crímenes que cometieron contra Marcos y contra los empleados. Mientras se preparaba para otra larga noche de trabajo, Marcos reflexionaba sobre los eventos recientes. Sabía que las próximas semanas serían cruciales para definir el futuro de la empresa. Con cada decisión, con cada cambio implementado, estaba diseñando la nueva cara de Industrias Montero, ahora que los criminales habían sido detenidos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la sensación de desesperación ocasionalmente lo golpeaba al ver la cantidad de cambios que tenía por delante, esforzándose por hacer lo mejor que podía. La magnitud de los problemas que enfrentaba era abrumadora, y había momentos en los que se preguntaba si tenía la fuerza necesaria para continuar. En una de esas noches, mientras revisaba documentos en su oficina, Ana tocó a la puerta. «Marcos, no puedes hacer esto solo», dijo suavemente, viendo el cansancio en sus ojos. «También necesitas descansar. Y recuerda, no estás solo en esto». Marcos miró a Ana, agradecido por su apoyo. «Tienes razón, Ana, vamos a hacer esto juntos, no solo por nosotros, sino por todos en Montero que merecen una empresa en la que puedan confiar». Reenergizado por el apoyo de Ana, Marcos sabía que, independientemente de los desafíos, él continuaría luchando. La recuperación sería larga y difícil, pero estaba listo para liderar la empresa a través de la reforma, asegurando que la transparencia y la integridad definieran el nuevo capítulo de Industrias Montero. Después de meses de trabajo arduo y reformas profundas, Industrias Montero finalmente comenzaba a cosechar los frutos de los cambios implementados bajo el liderazgo de Marcos. El ambiente en la empresa había cambiado, ahora marcado por un clima de cooperación y respeto mutuo. Los empleados, que una vez se sintieron alienados por la gestión anterior,
ahora participaban activamente en las decisiones de la empresa, contribuyendo con ideas que impulsaban la innovación y el crecimiento. En reconocimiento al compromiso y lealtad de su equipo durante los tiempos más desafiantes, Marcos promovió a varios de sus colegas más cercanos. Ana, por ejemplo, quien había sido una aliada crucial durante la crisis, fue nombrada directora de operaciones, una posición que le permitía influir aún más positivamente en la cultura de la empresa. Ana, tu liderazgo y visión han sido indispensables para nosotros, expresó Marcos durante la ceremonia de promoción, entregándole la nueva credencial. Estoy ansioso por ver cómo usarás esta posición para llevarnos aún más lejos. Ricardo, que desempeñó un papel vital en la seguridad y en la integridad de Montero, también fue promovido a jefe de seguridad corporativa, un nuevo departamento creado especialmente para garantizar que la empresa permaneciera vigilante y protegida contra futuras amenazas. La recuperación de la empresa no solo estabilizó su posición en el mercado, sino que también atrajo nuevas inversiones y alianzas estratégicas, fortaleciendo su posición como líder en el sector. Marcos sabía que cada decisión tomada, desde enfrentar la corrupción hasta implementar una gobernanza transparente, había sido fundamental para ese éxito. En un evento conmemorativo con toda la empresa, Marcos hizo cuestión de dirigirse personalmente al apoyo y la dedicación de su equipo. Cada uno de ustedes ha contribuido a hacer de Montero un mejor lugar para trabajar. Juntos, hemos demostrado que es posible llevar a cabo negocios con integridad y éxito. Durante el evento, Marcos también resolvió un asunto personal que había quedado pendiente desde el inicio de su viaje. Reveló que las fotos comprometedoras de su familia, mencionadas en el correo anónimo que inició todo, eran falsas, una parte del intento de desestabilizarlo emocionalmente. Aquellos que intentaron dividirnos no entendieron que tales tácticas solo nos hicieron más fuertes. Mi familia está segura y apoyada, al igual que nuestra familia Montero. La celebración estuvo llena de alegría y optimismo. La empresa no solo había sobrevivido a una de sus mayores crisis, sino que había salido de ella más fuerte y unida. Marcos miró a su alrededor, satisfecho con el trabajo realizado y optimista sobre el futuro. Este es solo el comienzo de una nueva era para Industrias Montero, dijo, brindando por el éxito continuo y la salud de la empresa y de todos sus empleados. Con la cultura de transparencia y responsabilidad ahora firmemente establecida, Marcos se sentía confiado de que cualquier desafío futuro podría enfrentarse con la misma determinación y unidad que los había llevado hasta aquí. Años después de las turbulencias que casi desmantelaron Industrias Montero, la empresa no solo se recuperó, sino que prosperó bajo el liderazgo de Marcos Silva. El CEO, habiendo aprendido valiosas lecciones durante su tiempo disfrazado como Alex, transformó esas experiencias en acciones que beneficiaban a aquellos que trabajaron a su lado durante su tiempo encubierto. Los trabajadores de la fábrica que se destacaban eran promovidos y encontraban cada vez más alegría al trabajar. Fuera del ambiente corporativo, Marcos encontró un nuevo equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Pasaba más tiempo con su familia, algo que había descuidado en años anteriores. Las fotos que una vez habían sido usadas para chantajearlo ahora decoraban su oficina, un recordatorio diario de lo que realmente importaba. La experiencia de vivir como Alex le enseñó a valorar cada momento y la importancia de estar presente. Al mirar atrás hacia todo lo que había superado y construido, se sentía listo para lo que viniera a continuación. Con el apoyo de su familia y de su equipo en Montero, sentía que todo lo que había hecho y pasado valía la pena. Si te gustó esta historia, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.